Imagina una época donde el trono de Roma valía la propia vida. Aún así, nuestro protagonista rechazó esa corona no solo una, sino 3 veces, y salió ileso de un juego que devoraba a los emperadores. La grandeza de Roma siempre ha fascinado a quienes escuchan sus historias. Gobernar este imperio significaba tener el mundo a tus pies, pero también enfrentarse a intrigas políticas y a las intensas guerras humanas. Pocos que recibieran tal poder lo rechazarían sin dudar. Hoy vamos a hablar de alguien que, de manera casi increíble, rechazó el trono romano no una, sino 3 veces. Un hombre que estaba dispuesto a renunciar a la gloria suprema para mantener su propia esencia, incluso rodeado de un ambiente corrompido por la búsqueda incesante de poder. Aquí vas a descubrir cómo esta audaz decisión moldó no solo la vida de uno de los generales más brillantes del siglo II después de Cristo, sino también cómo resuena hasta hoy como un raro ejemplo de reflexión y valentía en medio de la inestabilidad política de Roma. La historia que traemos hoy no es sobre un emperador famoso ni un conquistador que decidió levantar monumentos para sí mismo. En realidad, es sobre alguien que, aunque tenía las condiciones para comandar toda la máquina imperial, prefirió quedarse al margen de la sed de poder que dominaba la Roma del siglo II después de Cristo. Su modestia y sabiduría política destacan en una época donde el trono se disputaba a base de conspiraciones y golpes. El protagonista en cuestión es Pompeyano, un nombre que para muchos puede sonar desconocido. Sin embargo, él tuvo una influencia silenciosa en algunos de los periodos más turbulentos de la historia romana. El objetivo de este video es arrojar luz sobre esta figura que, aunque poco se habla de él, tuvo un papel decisivo en los entresijos del imperio. Para entender la magnitud de su importancia, solo hay que recordar que el poder en Roma no era solo un título, era prácticamente la definición del estatus máximo. Rechazar el trono romano significaba renunciar a la autoridad suprema, a privilegios inimaginables y a un legado que cualquier ciudadano desearía construir. En ese ambiente, es fundamental recordar que los valores predominantes giraban en torno a conquistas militares, expansión territorial y, claro, conspiraciones políticas. El trono no era solo un puesto, sino la cima de una jerarquía que controlaba leyes, ejércitos y riquezas. Aquellos que rechazaban este puesto supremo, inevitablemente, causaban extrañeza a su alrededor. La propuesta aquí es mirar detenidamente los motivos de Pompeyano para mantenerse alejado del poder imperial. ¿Era un hombre extremadamente sabio y reflexivo, o simplemente temía el destino de quienes se acercaban demasiado al sol? Lo cierto es que, al declinar repetidamente la corona, se convirtió en una excepción casi milagrosa en medio de las crisis humanas. Vamos a mostrarte cómo, incluso sin asumir el cargo máximo, Pompeyano alcanzó un respeto y una influencia política notables. Y más que eso, cómo fue capaz de sobrevivir a un juego de intrigas que acabó con la vida de varios emperadores y pretendientes al trono. Su trayectoria es, por lo tanto, una invitación a reflexionar sobre la ambición, el poder y la prudencia. A lo largo de este video, haremos un recorrido por sus orígenes, sus logros militares, los desafíos que enfrentó y, claro, las circunstancias de sus 3 rechazos al trono. No se trata de un simple relato cronológico. El contenido está estructurado para que entiendas no solo qué sucedió, sino también el clima emocional que envolvía a las legiones, al Senado y a las familias imperiales. Así, tendrás una perspectiva de lo que hace que la historia de Pompeyano sea tan fascinante. Para comprender por qué Pompeyano llegó al nivel de poder que alcanzó, debemos volver a sus orígenes en Antioquía, Siria. Esta ciudad era un polo cultural y comercial de gran importancia en Oriente, mezclando influencias griegas, orientales y romanas. Crecer en este ambiente multiétnico le permitió adquirir una visión amplia de las dinámicas políticas que regían el Imperio Romano. La familia de Pompeyano tenía orígenes modestos, pero no insignificantes. Su padre pertenecía a la orden ecuestre, un estatus que, aunque no igual al de los senadores, aún traía prestigio y abría puertas para avanzar en la jerarquía social romana. Este detalle ya muestra que desde joven, Pompeyano tuvo contacto con las estructuras de poder, lo que facilitó su futura ascensión. Un punto crucial en la vida de Pompeyano fue haber conseguido la ciudadanía romana durante el reinado del emperador Claudio. Este documento cambiaba completamente las perspectivas de alguien nacido en provincias lejanas.
con la ciudadanía, tuvo acceso a derechos y deberes que lo conectaban directamente con el centro del poder en Roma, incluyendo la posibilidad de desarrollar una carrera militar y política más sólida. Cabe destacar que su carrera fue realmente significativa. Su primer gran éxito se dio durante la Guerra Romano-Parta, 161-166 DC, bajo el liderazgo de Lucio Vero y Marco Aurelio. En este conflicto, que tuvo lugar en el este, Pompeyano demostró sus habilidades estratégicas, valentía y capacidad de liderazgo, cualidades que le valieron fama entre las legiones y le abrieron puertas a cargos aún más altos. Su éxito militar lo llevó a ser nombrado para el Senado y, en 162 después de Cristo, alcanzó el codiciado cargo de cónsul. Ser nombrado cónsul era un hito en la carrera de cualquier ciudadano romano, pues significaba no solo el reconocimiento del emperador, sino también ser visto como uno de los pilares del gobierno. A partir de ese momento, la influencia de Pompeyano fue creciendo de forma casi inevitable. Además, Pompeyano asumió el gobierno de la Panonia Inferior, una región estratégica que constantemente enfrentaba amenazas de pueblos germánicos y lombardos. Allí, nuevamente mostró su valía al organizar defensas y campañas que mantuvieron el orden en la frontera, fortaleciendo aún más su reputación como un general competente y confiable. Este periodo de conquistas y victorias allanó su camino hacia los círculos más cercanos al poder. Era cada vez más evidente que Pompeyano contaba con la lealtad de las tropas y el respeto de los senadores, convirtiéndose en un aliado fundamental para cualquier emperador que quisiera asegurar sus fronteras. Y con esto, surgió la oportunidad de acercarse a la familia imperial, lo que llevaría a un giro sorprendente en su vida. Tras la muerte de Lucio Vero, Marco Aurelio buscó un nuevo esposo para su hija Lucila. La elección de Pompeyano para esta unión no fue por casualidad, ya que representaba un movimiento estratégico para mantener lazos fuertes entre el poder militar y la dinastía reinante. Al casarse con Lucila, Pompeyano ingresó oficialmente a la familia imperial y comenzó a ser visto como una pieza clave en la corte. Este matrimonio colocó a Pompeyano en una posición singular. Pasó a tener acceso directo al emperador Marco Aurelio, una de las figuras más respetadas de la historia romana, conocido por su filosofía estoica y su postura sabia en la conducción del imperio. Las conversaciones y consejos que fluían en ese círculo eran de altísimo nivel, tratando tanto sobre temas militares como de política interna. Marco Aurelio, impresionado por la competencia de Pompeyano, llegó a ofrecerle el título de César, un paso formal para que el tierno se convirtiera en el próximo heredero del trono. En condiciones normales, esto habría sido la culminación definitiva de una carrera brillante, un honor que pocos se atreverían a rechazar. Pero, para sorpresa de todos, Pompeyano tomó un camino diferente. La primera vez que Pompeyano rechazó el trono fue precisamente en este momento. Prefirió mantenerse enfocado en su posición de general y estadista, evitando el estatus de sucesor directo de Marco Aurelio. Muchos se preguntaban si esto era fruto de una humildad genuina, de exceso de cautela o simplemente una forma de mantenerse alejado del tumulto que, en general, rodeaba al poder supremo. Lucila, por su parte, tuvo que aceptar la decisión de su esposo. Ella, que había estado casada con Lucio Vero, nuevamente se vinculaba a un hombre de gran influencia. A pesar de eso, los caminos personales y políticos de Lucila seguirían un curso turbulento, especialmente en los años posteriores, cuando la sucesión al trono generó intensas disputas. Todo este contexto mostraba cómo Pompeyano prefería una postura más reservada. No buscaba ampliar su influencia a través del matrimonio con Lucila, más bien, valoraba su lealtad a sus principios. Aún así, su posición hacía inevitable que fuera arrastrado a tramas palacianas, especialmente cuando surgiera la siguiente cuestión de quién gobernaría Roma. Este episodio de la negativa no rompió los lazos con Marco Aurelio. Al contrario, la confianza mutua perduró. Después de todo, el emperador veía en su yerno un excelente consejero militar y alguien libre de ambiciones desmedidas. Pero la historia no terminaría ahí, ya que el escenario cambiaría por completo con la muerte de Marco Aurelio y la ascensión de un heredero inesperado. En 180 después de Cristo, Marco Aurelio falleció, dejando el imperio en manos de su hijo Cómodo. La transición de poder marcó una ruptura considerable en el estilo de gobierno.
Mientras Marco Aurelio se destacó por su filosofía y por su prudencia política, Cómodo se mostró impulsivo y poco dispuesto a continuar las guerras en la frontera del Danubio, un deseo que su padre había mantenido hasta el final. Pompeyano, con su experiencia militar y su posición de prestigio, intentó aconsejar a Cómodo para que mantuviera la presión sobre los enemigos más allá de las fronteras. El objetivo era consolidar la victoria iniciada por Marco Aurelio y asegurar la estabilidad del imperio. Sin embargo, a Cómodo le importaba más regresar a Roma para disfrutar de los lujos y diversiones de la capital, firmando un acuerdo de paz que muchos consideraron prematuro. Esta decisión no tardó en crear fricciones entre el nuevo emperador y algunos de los generales que apoyaban la política expansionista de Marco Aurelio. Pompeyano, por su parte, no se posicionó como un opositor declarado. Intentó mantener cierta neutralidad para no atraer la ira de Cómodo, pero tampoco compartía el gusto del emperador por los juegos y espectáculos excesivos. Poco tiempo después, en 182 después de Cristo, ocurrió una conspiración contra Cómodo, liderada por la propia Lucila, que estaba descontenta con el rumbo del gobierno de su hermano. El complot fracasó y resultó en la ejecución de Lucila, un hecho que impactó profundamente el círculo familiar y resonó en toda Roma. La audacia de la hija de Marco Aurelio sorprendió incluso a aquellos acostumbrados a las tramas palacianas. Pompeyano, aunque era el esposo de Lucila, no tuvo pruebas que indicar su participación directa en la conspiración. En medio de las investigaciones, Cómodo decidió perdonarlo, posiblemente por temor a desestabilizar aún más el imperio o a provocar revueltas entre las legiones leales a Pompeyano. Sin embargo, este periodo dejó una atmósfera de desconfianza entre todos. La vida de Pompeyano, en ese momento, pendía de un hilo. Mantenerse vivo en Roma requería astucia política, lealtad demostrada y total discreción. Cualquier movimiento en falso podía ponerlo en la mira de Cómodo o de otros conspiradores que buscaban aprovecharse del caos. Su pasado militar y el respeto que le tenían las tropas eran su principal protección. La ejecución de Lucila marcó el quiebre definitivo de la relación familiar con el emperador, aunque Pompeyano continuó ocupando posiciones destacadas. Pero lo que sucedería después, con la rápida sucesión que siguió a la caída de Cómodo, abriría una oportunidad histórica para su segunda negativa al trono. Cuando Cómodo fue asesinado en 192 después de Cristo, Roma se sumió en una crisis política que culminó con la rápida ascensión de Pertinax al trono. Sin embargo, su autoridad duró solo 87 días antes de que una revuelta de la Guardia Pretoriana lo destituyera de forma brutal. El imperio, por tanto, quedó sin un líder establecido y la estabilidad se tornó cada vez más lejana. En este escenario, el nombre de Pompeyano volvió a resonar en los pasillos del poder. Gracias a su reputación como un general experimentado y un estadista respetado, las tropas y parte del Senado creían que él sería la opción ideal para poner orden en el caos. Después de todo, era un hombre capaz, con conexiones previas a la familia imperial, pero sin un historial de tiranía. Los pretorianos, conscientes de que podrían negociar privilegios y recompensas, llegaron a ofrecerle el trono directamente a Pompeyano. Para muchos, esa parecía la oportunidad dorada, hacerse con el control de Roma sin enfrentar oposición armada, contando con el respaldo de los soldados más cercanos al poder. Pero Pompeyano sorprendió al rechazar, una vez más, la corona. La justificación que presentó fue su edad avanzada, junto con problemas de visión que, según él, le impedirían gobernar adecuadamente. Sin embargo, hay quienes dicen que este argumento era más como un escudo para evitar el fardo imperial y las conspiraciones mortales que venían con él. Esta negativa decepcionó las expectativas de muchos senadores que veían en Pompeyano un salvador del imperio. Al mismo tiempo, causó descontento entre algunos pretorianos que vislumbraban poder y riqueza al coronar a un nuevo emperador a su elección. La situación se tornó tensa, pues cada facción del poder disputaba su lugar en la arena política. La posición de Pompeyano se volvió aún más delicada. Al decir no, demostró no tener interés en lo que tantos buscaban con desesperación. Eso podría verse como nobleza, pero también como una ofensa a la Guardia Pretoriana, que se creía con derecho a determinar el rumbo de Roma en ese momento. Pese al riesgo, Pompeyano sobrevivió una vez más.
Su renombre y la percepción de que no representaba un peligro inmediato para quienes estaban en el poder lo protegieron de represalias más severas. Pero la muerte de Pertinax y la rápida sucesión de hechos desastrosos en el Palacio Imperial aún traerían otra ocasión en la que Pompeyano sería puesto a prueba, demostrando su coherencia al rechazar el trono por tercera vez. Tras la muerte de Pertinax, el caos alcanzó un nuevo nivel cuando Didio Juliano sobornó a la guardia pretoriana para ser proclamado emperador. La escena de un subasta del trono evidenció cuánto estaba en venta el poder en Roma y cuánto estaban corrompidas las instituciones. Era un periodo en que la dignidad del imperio se encontraba en su punto más bajo. Consciente de su fragilidad, Didio Juliano sabía que gobernar solo sería una tarea casi imposible. No contaba con el apoyo de las legiones más poderosas, que estaban dispersas en las fronteras. Tampoco tenía la simpatía de una gran parte del Senado, que veía con malos ojos su método de ascenso. Así que, en un acto de desesperación, Juliano se volvió hacia Pompeyano. La oferta era tentadora: convertirse en coemperador, dividiendo el poder y, en teoría, fortaleciendo el gobierno frente a posibles insurrecciones. Juliano calculó que al compartir la corona con un general de prestigio, aseguraría la lealtad de las tropas y aumentaría sus posibilidades de permanecer vivo en un trono tan codiciado. Pero Pompeyano rechazó por tercera vez. Su negativa no solo sorprendió a Juliano, sino que dejó nuevamente atónitos al Senado y a las tropas. ¿Qué tipo de persona rechaza, en 3 ocasiones, la posibilidad de gobernar el mayor imperio que el mundo conocía en ese momento? Muchos interpretaron el acto como un signo definitivo de su rectitud y prudencia ante un poder que solo conducía a la muerte. Este gesto reforzó la fama de Pompeyano como un hombre adelantado a su tiempo, capaz de ver más allá del glamour aparente. Las disputas internas seguían devorando emperadores y usurpadores en secuencia, y él no quería ser una pieza más en el tablero de conspiraciones. Para Pompeyano, el trono no solo era ilusorio, sino también un peligroso fardo. Por otro lado, Didio Juliano se quedó aislado, convirtiéndose en víctima de intrigas y rebeliones militares que culminaron con su ejecución en pocos meses. Mientras tanto, Pompeyano permaneció relativamente seguro, pues se mantuvo alejado de las maquinaciones palacianas y no dejó espacios para ser blanco de nuevos complots. La tercera negativa marcó el punto final de cualquier duda: Pompeyano no asumiría, bajo ninguna circunstancia, el puesto de emperador. A partir de ese momento, se alejó cada vez más de los focos. Su decisión de vivir de forma discreta, lejos del palacio, se convirtió en el gran acto que le permitió escapar del trágico destino que sufrieron muchos otros. Tras la caída de Didio Juliano, el imperio pasó por nuevos cambios, pero Pompeyano eligió mantenerse distante. Se retiró a sus propiedades en Italia, donde vivió el resto de sus días de forma tranquila, lejos de las constantes intrigas que consumían a quienes osaban aspirar al poder en Roma. Mientras que la mayoría de quienes sondaban el trono acababa siendo tragada por conspiraciones o revueltas, Pompeyano disfrutó de algo raro: una vejez tranquila. Este logro por sí solo demuestra la peculiaridad de su personalidad, ya que sobrevivir en la corte romana era casi un milagro, especialmente para alguien que había sido considerado más de una vez para el cargo supremo. Su legado puede interpretarse como un aviso sobre los riesgos de la ambición desmedida. En un mundo donde muchos anhelaban el dominio total, la actitud de Pompeyano mostró que había caminos más seguros y, quizás, más sabios a la hora de elegir la moderación. Esta postura contrasta, sin embargo, con su fama militar y política. Por el contrario, fortaleció la imagen de un hombre que priorizaba la prudencia sobre el deseo de gloria. Su matrimonio con Nocila y su cercanía con Marco Aurelio lo convirtieron en un personaje único, situado en la intersección entre la élite imperial y las tropas de la frontera. Sin embargo, no se dejó corromper por la promesa de una corona que seducía a otros generales y senadores. Por esto, permanece como un ejemplo notable en la vasta cronología del Imperio Romano. Históricamente, Pompeyano suele recibir menos atención que figuras como Marco Aurelio, Cómodo Septimio Severo, pero su posición de casi emperador en repetidas ocasiones es digna de reflexión. Estuvo en el centro de los acontecimientos más críticos del siglo II después de Cristo y sobrevivió a todos ellos, probando que, a veces, renunciar al poder puede ser la estrategia más inteligente.
Para nosotros, que vivimos siglos después, su relato sirve como lección de que no siempre ascender a posiciones altas es sinónimo de felicidad o seguridad. Especialmente en una realidad donde el trono venía acompañado de un ciclo de conspiraciones y muertes que rara vez permitía un final feliz a quienes lo ocupaban. Así, su vida privada, marcada por la tranquilidad y un relativo anonimato, confirma que Pompeyano cumplió su propósito de manera silenciosa, pero efectiva. Incluso sin gobernar Roma, dejó un legado de sabiduría que resalta el valor de la negativa, el límite y la discriminación en un mundo dominado por la sed de poder. Nuestro recorrido revela que, en la antigua Roma, ser invitado a ocupar el trono podía parecer la gloria máxima, pero en realidad era un convite a sumergirse en un cruel juego de poder. Pompeyano comprendió esto de manera inigualable, optando por una vida alejada de los focos en lugar de arriesgarlo todo en un trono inestable y sanguinario. Lo que queda para nosotros, siglos después, es el ejemplo de alguien que, aun pudiendo alcanzar la cúspide del poder, prefirió mantener su lealtad a su propia conciencia y sentido común. Puede ser raro, pero demuestra que la negativa también es un acto de valentía. ¿Y tú, qué piensas sobre esta historia fascinante? Deja en los comentarios tu visión sobre la trayectoria de Pompeyano y sobre la elección de renunciar al trono. Al final, reflexionar juntos sobre esta figura casi olvidada puede traer nuevos enfoques sobre la naturaleza del poder y sus trampas.